7:46, el acoso escolar. Bueno, muchos lo llaman bullying y eso va más allá de las escuelas, allí donde se forma el hombre junto al hogar. Y vemos bullying en todos los aspectos de nuestra ciudadanía. Me complace muchísimo dar la bienvenida a Carlos Trapani y a Fausto Romeo Monte. Ambos están en nuestro estudio. Es un lujo tener a Carlos Trapani, abogado coordinador del programa de Buen Trato de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, como también es un lujo tener a Fausto Romeo Monte, presidente de Asociación o de la Asociación de Institutos Educativos Privados ANDIEP, coordinador de la Comisión de Educación de Consecomercio. Y ustedes están destacando algo importantísimo y es volver aquí presencialmente después de más de 2 años. Bienvenido. Un gusto. Se siente uno a gusto ya. Así es, así es. Bueno, amigos, ¿por dónde empezar? Esto tiene un marco legal, esto tiene también, bueno, historias que no sé desde cuándo datan, pero en todo caso es una realidad que no podemos ocultar. Ha habido picos, digamos, incidentales. De hecho, el Ministerio Público está investigando hechos de agresión y acoso escolar en Caracas y Maracaibo. Conocemos los casos. ¿Cómo colocar este tema sobre la mesa, que es de recurrente importancia? A ver, desde SECODAP hemos por años, incluso en este mismo espacio, hablado del acoso escolar, la importancia de la convivencia, entender que el acoso escolar es violencia, genera sufrimiento, genera víctima, te afecta la convivencia escolar y por lo tanto hay que dar respuestas institucionales y sobre todo respuestas integrales, que no solo parta de lo jurídico, pero parta también de lo pedagógico, de lo familiar, de lo afectivo, porque el acoso escolar es una de las expresiones de violencia más complejas en el abordaje. Y tenemos una dificultad en la ley. No hay en la ley ningún artículo, ni en la LOGNA, ni en la Ley Orgánica de Educación, que te defina qué es el acoso escolar. Y al no haber definición, tampoco hay sanciones ni obligaciones para la familia, para el Estado. O sea, hay un gran vacío con respecto al acoso escolar como un fenómeno de violencia. Entonces, estos esfuerzos de problematizar, bueno, son positivos porque nos permite hacer visible una problemática, pero tenemos que hacer incluso mayores esfuerzos de hacer una conceptualización correcta y un abordaje correcto de acuerdo a los derechos de los niños. Sí, indudablemente, Eduardo, y todo lo que nos oyen, es un tema que nosotros lo hemos planteado, pero muchas veces parece ser que no existe nada dentro de la institución educativa. Quiero aclarar que todas las instituciones educativas de Venezuela, tanto públicas, privadas, subvencionadas, o sea, todas, 26.000, 24.000 instituciones educativas que hay en Venezuela, tenemos nuestros acuerdos de convivencia o las normas de convivencia escolar. Esa norma de convivencia escolar es algo que nosotros lo diseñamos bajo un esquema, un parámetro que nos emite la Defensoría Educativa que nos corresponde a cada circuito, municipio, dependiendo de donde están ubicados territorialmente nuestras instituciones. De allí la adaptamos a nuestras realidades, la discutimos en mesa de trabajo con los estudiantes, con los trabajadores, con los maestros, los docentes, las comunidades de padres y representantes. La elevamos a una aprobación de una asamblea de padres y madres representantes. Una vez que sea aprobada en todos sus artículos, la remitimos a la Defensoría Educativa de nuestro distrito o municipio y es allí donde la Defensoría Educativa puede darle alguna observación, objetarlo, ¿no? Porque puede venir. Y aquí nosotros la norma de convivencia escolar, ¿de dónde la sacamos? De la Constitución, de la LOMNA, de la Ley de la Mujer, de la Ley del Niño, de la Ley del Deporte, de todas, mira, cantidades de leyes que se amparan dentro de esa norma de convivencia. ¿Qué es lo que a nosotros nos falta tal vez en esa ley? Bueno, el proceso sancionatorio, pues si queremos hacer tan fuerte como ha venido haciéndose últimamente, que hacen imputaciones. Nosotros no podemos, no estamos en capacidad de eso porque no nos lo permite realmente ninguna de las leyes que tenemos para poder remitir. Inclusive el Código Penal no es uno de las leyes que metemos dentro de las normas de convivencia escolar, sino más bien el entendimiento, la paz, la armonía, la reconciliación, el encuentro que puede haber entre los jóvenes, porque al fin y al cabo esos jóvenes que hoy en día se golpean, por decir algo, seguramente van a ser los grandes amigos del futuro, porque se han visto casos. Entonces, este es un tema que nosotros lo estamos viendo con mucha suspicacia. ¿Por qué una nueva ley cuando nosotros tenemos leyes que realmente nos amparan? Que compartía con Carlos y lo conversábamos, sí hace falta una ley que pueda ¿Y ese proyecto que está incluyendo realmente, sustancialmente? ¿Dónde está la novedad? Yo realmente lo veo nada más que aclara un poco el término de acoso, da alguna función y crea un nuevo órgano. Conceptualmente. Y crea un nuevo órgano que a su vez tiene que remitirse a realizar unas normativas
que será llevada ante las diferentes instituciones educativas. Eso es lo único que son 3 capítulos, 24 artículos, una disposición final y que nosotros realmente ya fue aprobada en primera discusión el jueves pasado, presentada ante la Asamblea Nacional y estamos en el proceso de consulta y aquí es el primer llamado a todos los oyentes y todos los que nos están viendo que deben involucrarse en esa discusión. Cada padre y madre representante presentarse hoy mismo o mañana a la institución educativa y decirle vamos a meternos a discutir sobre esto, es fácil de conseguirlo en el portal de la Asamblea Nacional y presentar por medio de sus asociaciones. ANDIEP es una de las asociaciones, pero está también en la Cámara de Educación Privada, la Asociación Venezolana de Educación Católica, o aquellos que son entes públicos que pueden hacerlo por medio de su circuito escolar. De alguna forma debemos hacernos escuchar con la participación de esta propuesta de ley. A ver, yo creo que la ley es necesario reflexionarla. Yo creo que hay todavía imprecisiones que corregir, hay situaciones que hay que completar. Por ejemplo, la ley te habla que erradicando el acoso escolar se garantiza la convivencia escolar y no necesariamente es así. El acoso escolar es una expresión de muchas otras de violencia. Y yo no puedo relacionar el concepto de convivencia escolar a seguridad. Cuando hablamos de convivencia escolar, clima escolar es un concepto mucho más amplio, que abarca incluso condiciones de infraestructura, relaciones con los docentes, relaciones con la familia, espacios de participación. ¿Cuál ha sido la constante que hemos visto en SECODAP, en colegios en Caracas y fuera de Caracas? Que los estudiantes no tienen espacio para dirimir sus conflictos. Yo tengo un conflicto en la escuela, yo no tengo en la escuela cómo poderlo ventilar, tramitar, dónde recibir orientación, sino se reduce que eso son cosas de muchachos o la escuela hacen caso omiso. Entonces es como una olla de presión, tú tapas la válvula de los conflictos, la olla te va a explotar. Pasa también en la escuela. Si en la escuela no hay espacio de participación, de escucha, donde los muchachos puedan presentar sus puntos de vista, sus recomendaciones, y cuando yo tengo un conflicto, donde poderlo ventilar, ahí es donde hay los problemas, y el acoso escolar es una violencia que va en escalada. El proyecto te hace una definición de acoso donde incluyen otros miembros de la comunidad educativa como presuntos agresores y se aleja del concepto clásico de acoso escolar. El acoso escolar es una violencia entre pares. ¿Un adulto puede acosar a un niño? Sí, pero por las responsabilidades del adulto tiene un tratamiento diferenciado, so pena de las sanciones civiles, penales o administrativas. También se crea esta instancia rectora, y ahí yo hago un llamado al Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación, como Estado docente, como ente rector, tiene una obligación de garantía, y dentro de la obligación de garantía tiene todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar. Entonces, crear otro ente no necesariamente significa que en las escuelas haya mejor convivencia. Y bueno, también creo que hace falta las rutas de atención. ¿Cuál es el ABC que hace una escuela cuando se materializa una situación de acoso, tomando en cuenta que las escuelas no son iguales? Hay escuelas grandes, escuelas pequeñas, escuelas en zonas urbanas, escuelas en zonas rurales, escuelas donde ni siquiera tienen psicólogo ni orientador, déficit de docente. Entonces, frente a esa realidad que es tan compleja, bueno, ¿cuáles son los estándares mínimos de intervención en una situación de acoso? Mira, tenemos que ir a la pausa. Estamos escuchando a Carlos Trapani, abogado, coordinador del programa de Buen Trato de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, Fausto Romeo Monte, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados ANDIEP y coordinador de la Comisión de Educación de Consecomercio. Dejo esta pregunta para el regreso, además de otros temas, pero ¿hay novedades dentro de esto que generalmente se llama acoso escolar o es sencillamente que ahora están las redes sociales para hacernos ver lo que siempre ha existido y ahora sí es posible ver? ¿O es que realmente la sociedad ha entrado en una crisis y en una complicación donde nos demanda entre nosotros mismos mayores esfuerzos? Yo quisiera al regreso también tocar ese punto sin apartarnos de la esencia de lo que hoy nos convoca. Sigan allí, amigos. 7:58 minutos, Carlos Trapani, Fausto Romeo Monte, Carlos Trapani de SECODAP, Fausto Romeo de la asociación, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados. Bueno, yo hacía una pregunta que no sé si está desfasada, pero ¿siempre hemos sido así, solo que ahora están las redes sociales para enterarnos? ¿O es que verdaderamente hemos decaído en un abismo sin fondo en esto de la manera de relacionarnos? Bueno, yo lo marco en este sentido desde el 13 de marzo del 2020, cuando nos fuimos a las casas por el tema del COVID, y aunque las clases prácticamente en octubre se iniciaron de alguna forma, en enero el Omicron no nos permitió incorporarnos al 100%. Fue después de Semana Santa que realmente
participamos al 100% cuando tú le diste al estudiante durante 2 años o 3 años académicos, usa el celular como herramienta de trabajo, el celular, la tablet, todo lo de que más. Ajá. Ahora cuando tú lo traes al colegio que le dices, no, guárdate el celular y está prohibido traerlo porque las normas de convivencia dicen que tú no puedes traer el celular. O sea, esa ambigüedad que tienes que volverlo a tener. También lo que decía Carlos, la olla de presión que estaba dentro, de alguna manera, porque el acoso no solamente es físico. ¿Cuántos mensajes le habrán mandado un chamo a otro diciéndole, mira, o sea, el chalequeo digital, pues podríamos decirlo de esta manera, que también implosiona dentro de esto. Pero nosotros, el maestro, el docente, mire, ¿cuántos maestros de escuela y sobre todo de primaria que están durante 4 o 5 horas de lunes a viernes y el maestro ve que hay un estudiante que todos los días llega de primero y sienta y siempre está con 18, bueno, las notas sobresalientes que están allí y de repente tú lo ves apagado, que empieza a sentarse atrás, que no participa? Algo está pasando en la parte psíquica de ese joven, lo llamamos, yo no le voy a preguntar, ¿qué te pasó? Porque no te va a decir. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos a ver, ¿será que tenemos que tener un orientador? En efecto, la gran mayoría de las instituciones educativas privadas tienen su orientador, tienen su profesional que atañe eso. Quien lo tiene 2 días a la semana, quien lo tiene 5 días, realmente es algo que está prestándose ahí. Pero ya con estas nuevas leyes o esto que se pretende hacer, es que no solamente tenemos que tener un orientador de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sino también un abogado, un profesional para que se sepa toda esta situación y poderle hacer concientización a los muchachos. Mira, yo creo que esto es un trabajo que nosotros lo sabemos manejar, lo hemos llevado. Se han hecho algunas cosas que realmente indebidas. Combatimos cualquier tipo de violencia y de acoso que pueda ser, y ahora le ponemos el término presencial y digital, pero las redes sociales están funcionando también. Y es una realidad, y esto no se combate diciendo, bloquéame todas las redes sociales, que con eso se acaba todo. No, mira, esa olla va a estar siempre ahí montándose y va a implosionar en algún momento. A ver, desde SECODAP durante mucho tiempo hemos dicho que el acoso escolar es un tema relacional. Y tenemos que ir incluso contra culturas, porque nuestra cultura, el chalequear, echar broma, forma parte de nuestro sistema de relaciones. Incluso está bien visto. Pero en SECODAP hemos insistido mucho que una cosa es reírme con los demás y otra muy distinta a costa de los demás. Entonces, cuando ya la burla, ya el chalequeo, ya lo jocoso causa daño, hay que parar. Y eso se educa, eso se entrena, eso se aprende. Y con los niños es fundamental. Y sobre todo hablamos del modelaje del adulto. No se le puede exigir a un niño lo que yo no practico a nivel personal. Si yo como adulto, con mi vecino, con las autoridades, con mis compañeros de trabajo, me burlo y, bueno, y hago acoso, evidentemente en el niño hay un contrasentido entre lo que yo quiero del niño y lo que yo hago como padre, como docente, como orientador. Y yo creo que eso es importante y hay que incrementar los esfuerzos en pedagogía. La ley es un instrumento, pero es uno más de una estrategia global. Hay que formar, hay que acompañar, hay que inspirar, hay que motivar, bueno, para que la escuela sea ese espacio afectivo, formativo y protector. Y eso no se decreta con un manual de convivencia, eso no se decreta en una ley, ni siquiera porque el ministro lo ordene. Eso se ordena, bueno, porque en la escuela ese sistema de relaciones se aproxima a lo que es la democracia, se aproxima a lo que es una cultura de derecho. Se entiende que en la escuela puede haber conflicto y es normal que haya conflicto. Lo que yo no puedo utilizar la violencia para dirimir el conflicto. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo en pedagogía, sobre todo también en pedagogía del adulto, porque lo reflexionamos, las reacciones en redes sociales del adulto con respecto a los videos que se han publicado son incluso mucho más violentas que el comportamiento del adolescente. Y el video sale de contexto. Hay una agresión, pero no sabemos en qué condiciones, cuáles fueron las motivaciones que hubo detrás de esa agresión. Entonces yo creo que ahí el llamado es a la cordura, pero también el llamado es a la formación. Prevenir es mucho más fácil que atender una situación de acoso escolar. Yo quisiera aprovechar, Eduardo, tu espacio en esto para enviar varios mensajes. Uno, primero y principal, yo estaba revisando para tener material preparado para la entrevista de hoy. Vi en el Twitter del Ministerio Público donde dice que mientras la ley no se aprueba, toda denuncia se tiene que formular en el Ministerio Público. Por lo tanto, mi recomendación a cada uno de los directivos, directores de la institución educativa, aunque conocemos cómo es el procedimiento, aunque conocemos cuál es nuestro ABC durante tantos años, bueno, remítanse al Ministerio Público hasta tanto se aclare esta situación. Pero lo que más quisiera yo es llamar a la atención a la ministra Santaella, la ministra de Educación del Ministerio Popular de la Educación, a que nos mande unas orientaciones
fácil de entender, de comprender. ¿Qué hacemos con nuestros manuales de convivencia que hemos tenido? ¿Qué hacemos con la LOMNA? ¿Qué hacemos con todas las leyes? ¿Qué hacemos con todos los procedimientos que durante años hemos conseguido, hemos tenido claro? Entonces la ministra de Educación, que es nuestro ente rector, el único que nos avala y nos lleva y nos orienta, es el que tiene que darnos esta orientación. Yo entiendo que el Ministerio Público quiere hacer algo que realmente lleve a una mejor situación y se evite todo este maltrato, y condenamos todo hecho de violencia, está bien, pero una vez que un joven ha sido imputado, ese joven quedará marcado siempre. ¿Hasta dónde va a estar esa imputación? Lo tienen fuera, en su casa, cómo no, haciendo, pero esto no quiere decir... Ese va a ser un joven que seguramente se va a marchar del país. Ese va a ser uno de los tantos jóvenes que va a decir, ¿sabes qué, papá? Me voy porque ya yo quedé marcado. Es como un ciudadano que el futuro, aunque sea un buen profesional, aunque haga todos los correctivos de toda su vida, considero que debe haber una concientización clara y un entendimiento entre el Ministerio de Educación y de los diferentes órganos que están abocados. No solamente en este caso, es que tenemos todos, la SUNDE, hasta los bomberos. Un día de esto hasta los bomberos nos va a llegar a decirnos, nosotros tenemos incidencia para tomar la decisión cuándo abrir o no abrir dentro de unos espacios educativos. Entonces, aquí es el llamado también a la ministra para que nos oriente y nos diga bajo un lineamiento escrito qué tenemos que hacer con todo esto que está aconteciendo en la vida de Venezuela. Carlos, para terminar. Mira, el bullying y el acoso y las víctimas no son amigos. El acoso escolar es una expresión de violencia. Y si en el marco del acoso se constituye un delito, si es un adolescente mayor de 14 años, bueno, ahí es importante la denuncia a tiempo. No estamos aupando la impunidad, pero lo que sí estamos llamando a la reflexión de que en el marco del acoso, si hay un delito, hay que establecer los protocolos, los mecanismos para proteger a la víctima, pero también atender al acosador, porque probablemente ese acosador también fue un niño víctima. Entonces, en función a eso, rutas, protocolos, formación, herramientas tempranas de detección por parte del docente, que el docente identifique factores de riesgo y en función a eso poder proteger. Pero bueno, si hay una situación de violencia extrema que raya un delito, lo fracturo, lo amenazo, lo intimido, en función a eso, bueno, hay una responsabilidad que hay que atender. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente tendremos que retomar este tema en el seguimiento que requiere, pero también porque nos quedaron muchos puntos por fuera. Es un tema muy profundo. Gracias, Carlos Trapani, abogado, coordinador del programa de Buen Trato de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP, Fausto Romeo Monte, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados, ANDIEP, coordinador de la Comisión de Educación de Concecomercio. Hasta pronto. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerlos aquí hoy en el mismo espacio presencial. Así es. Volveremos, amigos.